Esta candela, prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Nosotros planteamos, ¿no?, como para ver por qué y qué sentido tienen las políticas económicas de la Unión Europea, ¿no?, que es un poco el objetivo de esta sesión, ver cuál es el panorama global a nivel económico. Y hemos visto, ¿no?, cómo se han producido pues, una serie de crisis que se presentan en los medios de comunicación como coyunturales, ¿no? Pues se produjo la crisis de 2008, se ha producido la crisis también a raíz del coronavirus, se produce otra crisis a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? Y vamos encadenando una crisis económica tras otra, ¿no? Se presenta como coyuntural cuando la realidad es que la situación económica de crisis que tenemos ahora mismo responde a unas cuestiones y a unas lógicas estructurales. El sistema capitalista estructuralmente está en crisis y bueno, nosotros planteamos como pues, apuntes, ¿no?, que pueden reflejar esa crisis estructural tres ejes, ¿no?, que se retroalimentan. Son tres ejes pues, que de manera muy simplificada pues, podemos citar como la baja perspectiva de crecimiento económico, ¿no? Para el sistema capitalista el crecimiento económico es el respirar, necesita crecimiento económico para que el sistema capitalista pueda seguir funcionando. Y cuanto más crecimiento económico, más acumulación de riqueza, pues mejor, ¿no? Más activo está el sistema en esas fases de expansión. Y la realidad es que la economía productiva no ha hecho, realmente lleva mucho tiempo con unas escasas cifras de crecimiento, con una baja perspectiva de crecimiento económico, de la caída de la productividad y de la tasa de ganancia, podríamos decir, desde los 70, ¿no?, que es donde se produjo más, o cuando se produjo más ese crecimiento económico fuerte. De ahí también que saliera como una respuesta de las élites la economía financiera para intentar sostener un crecimiento elevado de los beneficios, porque la economía productiva no daba los beneficios que necesitan esas élites, ¿no? Y lo cierto es que la expectativa de crecimiento económico, de esa tasa de ganancia, no se ve que vaya a aumentar ni siquiera con las apuestas que tienen, por ejemplo, la Unión Europea de digitalización, ¿no? Esas apuestas enormes de digitalización o de capitalismo verde que luego veremos, no están dando como pistas de que vaya a generar esa fase de expansión que nos prometieron cuando la pusieron en marcha, ¿no? Ese es uno de los ejes que te dice ya que el sistema no está funcionando bien, no está generando ese crecimiento económico que debería generar para que se mantuviera esa expansión del sistema capitalista. Otra cosa son las consecuencias que tiene ese crecimiento económico, que ya las habéis visto, ¿no?, en la primera parte de la mañana. Otro de los ejes que refleja la crisis del sistema es el enorme endeudamiento que tiene el sistema socioeconómico. En 2020, y ha pasado unos años en los que ha seguido habiendo una inyección extraordinaria de fondos públicos al sector privado, es decir, ha incrementado mucho más ese endeudamiento. Bueno, pues en 2020 ya el endeudamiento global estaba en el 365% del Producto Interior Bruto mundial. 365% de deuda. Eso es una pista que nos da de la fragilidad del sistema. Eso en cuanto exista una inestabilidad un poco mayor, que los mercados, ¿no?, que tienen deuda lo interpreten como algo pues de inestabilidad, de falta de confianza, muchas economías de este sistema van a petar, ¿no? Y podemos volver otra vez a lo que ya se vivió en el año 2008, 2009, ¿no?, una crisis de deuda, una crisis financiero-económica muy fuerte. Por estos niveles de deuda hace muy frágil este sistema porque es muy inestable, ¿no? Eso es otra línea que el sistema está en crisis. Y el otro eje que nosotros queremos señalar como un sistema en crisis es la tremenda desigualdad. La desigualdad social también es un factor de enorme vulnerabilidad de este sistema socioeconómico, ¿no? Como vamos viendo que los dividendos de las grandes empresas, de los grandes accionistas, de los propietarios del capital no hacen más que subir, y a veces en cifras del 10%, del 12%, cuando a la vez pues están haciendo pues despidos, ajustes de plantillas, cada vez se está viviendo una mayor precarización, ¿no?, de las vidas de las mayorías sociales, y esta brecha que no para de crecer, ¿no?, de desigualdad, junto con otras desigualdades, de desigualdad social,
pues también es una vía de inestabilidad, ¿no? y de respuesta que pueda haber por parte de la población. Y incluso esa vía de inestabilidad es reconocida por los propios grandes capitalistas, ¿no? En el foro de Davos ya ha habido alguna vez en el que sí que han puesto como, bueno, es que esas brechas sociales pueden generar crisis también del propio sistema, desde el punto de vista capitalista, no ya del evidente de los derechos humanos o derechos económicos, sociales y culturales, sino desde el propio sistema, ¿no? Y lo cierto es que esa crisis que estamos viviendo, no solo como ha apuntado esta mañana, ¿no? de disponibilidad abundante y barata de materias, sino una crisis capitalista, económica. En otras fases de la historia, el sistema capitalista lo que ha conseguido es aplazarlas en el futuro y en el espacio, así como desplazarlas. ¿Cómo han desplazado antes el sistema capitalista las crisis? Pues, por ejemplo, emitiendo mucha deuda, que lo que hace es, al tener créditos, pues es, bueno, pues ya vendrá cuando tenga que pagar el crédito, ya vendrá la crisis, ¿no? Desplazas en el tiempo esa crisis, ¿no? Un mayor endeudamiento, con las cifras de endeudamiento que hay actualmente, difícil está, ¿no? ese desplazamiento. Y desplazamiento en el espacio porque territorios o esferas de la vida que no estaban mercantilizadas, que no se habían puesto a funcionar para conseguir beneficios, se ponían bajo la lógica del mercado, ¿no? Se expropiaban, digamos, a las gestiones colectivas, a las gestiones públicas, y se ponía a funcionar bajo la lógica del mercado, ¿no? Y eso hacía, pues, incrementar los beneficios, pero ya difícilmente hay espacios que seguir mercantilizando, ¿no? Y prácticamente todo el mundo está mercantilizado, todo está funcionando bajo la lógica del mercado, ¿no? Entonces es muy difícil bueno, pues que se pueda desplazar en el tiempo y en el espacio esa crisis que estamos viviendo. Y además, bueno, como han explicado esta mañana, el sistema se está chocando con los límites biofísicos del planeta. O sea, ahora mismo es inviable un sistema económico que tiene o que plantea un crecimiento indefinido, infinito, en un planeta finito con límites. Evidentemente va a chocar, como tiene este sistema económico, necesita una base material y energética creciente de seguir consumiendo más y más material y energía, que es lo que han planteado, en un planeta finito, con materia y energía limitado, evidentemente choca con esos límites, ¿no? Y de hecho, pues ya estamos viviendo esa digamos, translimitación, esa superación de los límites biofísicos del planeta, ya los estamos viviendo, ¿no? Lo ha planteado, ¿no? con bueno, pues esa falta de acceso abundante y barato, como en otras décadas anteriores, a esa materia y energía. Pero lo estamos viendo también con la emergencia climática, ¿no? Como, pues, eso también es un reflejo de haber traspasado completamente los límites biofísicos del planeta, ¿no? A través del calentamiento global, que, bueno, los pronósticos evidentemente siguen siendo, pues, muy pesimistas, ¿no? Porque no se están haciendo las políticas y las transformaciones necesarias para frenar esa situación de emergencia climática. Ya estamos viviendo situaciones complicadas, en otros territorios aún más, y bueno, pues siguen aumentando la temperatura de la atmósfera y que puede desencadenar, pues, fenómenos atmosféricos, ¿no? Pues de gran virulencia, muy agresivos, que pueden generar la muerte de muchas personas. Ya está generando muchas muertes, ya está habiendo desplazamientos de personas porque es imposible que vivan en sus territorios por el cambio climático, y esto sigue, ¿no? Igual con la pérdida de biodiversidad. Yo no sé si se habló un poquitín esta mañana, pero que es un aspecto en el que se pone menos atención, ¿no? Se está poniendo como más atención a la emergencia climática, y tiene su sentido, pero también tiene sentido ponerle mucha atención a la pérdida de biodiversidad. Muchas personas, especialistas en taxonomía, en biodiversidad, están diciendo que estamos ya en la 6ª extinción masiva de especies. O sea, está destruyéndose una cantidad de especies animales, vegetales, a una velocidad tremenda. Y esto, que puede parecer, bueno, pues ya está, pues vivimos con menos especies. Bueno, pues bien, ¿no? La cuestión es que esta pérdida de biodiversidad, que parece que por esta desconexión cultural que tenemos con nuestro entorno, con nuestros ecosistemas, teóricamente, porque evidentemente somos biodependientes, es decir, nuestra vida depende, pues, de la calidad o de lo sano en que estén los ecosistemas donde vivimos, pues evidentemente la pérdida de biodiversidad que supone el deterioro de estos ecosistemas impacta directamente en nuestras vidas, ¿no? Y esto, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad está impactando en la producción agraria,
¿no? Esto amenaza la producción de alimentos para las personas. Bueno, yo creo que el ejemplo más conocido es todo el tema de las abejas, la polinización, pues es un ejemplo muy concreto de lo que supone la pérdida de biodiversidad. Otro ejemplo es esa pérdida de biodiversidad facilita también, que lo vimos con la pandemia del coronavirus, ¿no? El paso de virus de unas especies a otras, pues porque pierden, digamos, sus espacios de vida, ¿no? Y hay más facilidad de contacto con los seres humanos y, por lo tanto, pues es cada vez más probable que se produzcan pandemias producidas por este tipo de virus, ¿no? O como la producción ganadera, ¿no? Masiva, ¿no? y pues solo de una especie también genera la posibilidad o facilita la posibilidad de una expansión fuerte de este tipo de pandemias. Por ejemplo, ¿no? Son dos ejemplos muy concretos de lo que supone la pérdida de biodiversidad hacia nuestras vidas. La emergencia climática es clave, pero la pérdida de biodiversidad también. Y ahí no está puesta tanta atención por parte de gobiernos y demás, ¿no? Pero es absolutamente fundamental. Y lo que se ha comentado esta mañana, ¿no? el acceso a las materias y a la energía. Es por lo que nosotros, y otras personas de Ecologistas en Acción hablan de capitaloceno, ¿no? Que estamos en la era en la que el sistema capitalista ha actuado como una fuerza geológica capaz de modificar pues, las dinámicas atmosféricas, las dinámicas de los océanos, o sea, es una fuerza, ese sistema muy potente. Capitaloceno es el concepto. Y en OMAL preferimos utilizar ese concepto de capitaloceno, porque hay otros autores que utilizan antropoceno, como esa era en la que los seres humanos han modificado este sistema, ¿no? En la biosfera. Pero lo cierto es que para nosotros no es tan correcto, porque no todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad en la crisis ecológica que estamos viviendo. Y sí vemos mucha responsabilidad en un sistema socioeconómico en el que se fortalecen relaciones de poder de unos seres humanos sobre otros y de unos seres humanos sobre la naturaleza, ¿no? Y se mantienen lógicas pues, coloniales, racistas, heteropatriarcales y mercantilizadoras de una parte de los seres humanos, una parte sobre otra. Y esa relación de poder ha sido la causante de esta situación. Para nosotros es importante apuntar al sistema capitalista como responsable de estas crisis que estamos viviendo ahora y no a todos los seres humanos por igual, que no tienen la misma responsabilidad sobre estas crisis, ¿no? Para nosotros es un concepto que sí queremos remarcar, ¿no? Este sería más o menos a grandes rasgos las crisis. ¿Cómo analizamos nosotros las crisis que estamos viviendo, ¿no? Una crisis multidimensional que, bueno, pues ciertas autoras y autores hablan de colapso ecosocial, ¿no? De cómo nos estamos casi ya entrando en una situación de no marcha atrás, de modificaciones muy fuertes, ¿no? En las dinámicas biofísicas del planeta que van a hacer que se modifique completamente nuestras vidas, nuestro modelo, que ya lo habéis planteado, ¿no? Y en ese contexto, por no perderme yo aquí, vale. En ese contexto, ¿cuál es la respuesta que están dando los gobiernos y las instituciones económico-financieras internacionales y gobiernos como puede ser el de la Unión Europea, ¿no? La respuesta pues en general, ¿no? De los gobiernos, de las instituciones financiero-económicas internacionales y de las grandes compañías, la respuesta frente a estas crisis, que las identifican, que las conocen, las diagnostican, ha sido seguir con la misma lógica. Es decir, en vez de cuestionar las lógicas que nos han traído a estas crisis, que es el crecimiento económico y la acumulación, ¿no? de riqueza por estas lógicas capitalistas, continuar con el crecimiento económico, en vez de cuestionar la imposibilidad de continuar con este crecimiento económico en un planeta limitado, pues lo que hacen es más de lo mismo. Más crecimiento económico, pero esta vez planteado desde la lógica de el nuevo concepto de hace unos años que se está poniendo en marcha, que es la economía verde. En realidad, la economía en este sistema que tenemos es el capitalismo verde, porque no se cuestiona la lógica del crecimiento y de acumulación, es capitalismo, pero bueno, se basa en ciertas dinámicas de innovación, de energías renovables, que hace que pues, tenga ese calificativo de verde, capitalismo verde. Esa sería, digamos, como la apuesta.
Luego ya veremos, además, ¿no? Además de ese capitalismo verde, pues apuestan por una mayor o una expansión fuerte de la digitalización, ¿no? Como medida para intentar iniciar una fase de expansión económica, ¿no? Como hemos visto que estamos con bajas perspectivas de crecimiento económico en la economía productiva, pues como una salida es, venga, pues digitalización, ¿no? Como la vía para esa fase de expansión de la economía productiva. Y luego lo veremos, en los últimos años se añade, además del capitalismo verde digital, militar. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, por los pronunciamientos que está habiendo de la Unión Europea, hay un reforzamiento pero muy fuerte, valga la redundancia, del militarismo y de la inversión, tanto económica como de atención política, hacia una mayor militarización y una mayor creación de armas y de políticas de seguridad y defensa, ¿no? Que eso lo comentaremos ahora. Ese es digamos, esos tres ejes son parte de los ejes que la Unión Europea está planteando ahora mismo, ¿no? El capitalismo verde y digital ha sido planteado por la Unión Europea como la solución porque permite, según ese relato, permite ese crecimiento económico, un crecimiento económico fuerte, y además permite enfrentar o abordar la emergencia climática, sobre todo, lo que viene siendo biodiversidad como que lo deja completamente de lado, pero sí enfrentar la emergencia climática, ¿no? Bueno, ¿y cómo plantea la Unión Europea esta vía, ¿no? Pues creó en su momento el Pacto Verde Europeo, que plantea una serie de objetivos de reducción de emisiones, fundamentalmente, y de cambio, ¿no? de energías, ¿no? De la matriz energética de la Unión Europea, de cambio de una matriz más basada en hidrocarburos, en combustibles fósiles, a una basada en energías renovables, por ejemplo, ¿no? Este Pacto Verde Europeo se caracteriza, nosotros lo hemos caracterizado, ¿no? En los estudios que hemos realizado, pues a partir de la creación de esos nichos de mercado verdes y digitales. Tiene también un protagonismo fundamental en ese Pacto Verde Europeo, en las políticas que han ido dando lugar, ¿no? Con ese marco del Pacto Verde Europeo, pues un protagonismo central de las empresas transnacionales, de las grandes corporaciones europeas. Se basa en medidas de solucionismo tecnológico, mejoras de la eficiencia, innovaciones. ¿Qué es lo que promueven las empresas transnacionales? Las transnacionales europeas, las constructoras, las relacionadas con la energía, que han sido pues grandes responsables, ¿no? De las emisiones, de la destrucción de los ecosistemas, pues han pasado de hace unas décadas negar completamente la situación de crisis ecológica que ya existía. Pues ellos se dedicaban a negar absolutamente la existencia de una situación de crisis, pues ahora mismo han pasado a presentarse como la solución. Las grandes empresas transnacionales son la solución a la crisis ecológica y lo hacen en base a esas fórmulas de innovación, de eficiencia del uso de materiales y de la energía, de que tienen la capacidad para hacer esa transición energética en base a energías renovables, ¿no? Y plantean también, con esa fórmula que es la cuadratura del círculo de crecimiento económico y respeto ambiental, que no existe, porque lo plantean desde un supuesto desacoplamiento entre el crecimiento económico y el uso de materiales y energías. Y ya hemos visto esta mañana que es imposible. Eso no se está produciendo, ¿no? Y en ese planteamiento, ¿no? de ese cambio de matriz energética, en esas soluciones de innovación, lo que se está promoviendo cada vez más, ya sean por grandes campos pues, o eólicos o fotovoltaicos, pero de gran tamaño y de un nivel exagerado en algunos territorios, todo el tema del hidrógeno, que también ha salido, ¿no? De las grandes infraestructuras del hidrógeno, lo que se está produciendo es la generación de megaproyectos, y la minería, que también ha hablado esta mañana, ¿no? La multiplicación de megaproyectos, de grandes infraestructuras o mineros. Y en esto, bueno, luego lo veremos, la Unión Europea, pues por ejemplo con la directiva, reglamento de materias primas fundamentales, lo que ha hecho es
fomentar, o sea, generar un marco que fomenta, que impulsa la minería, tanto dentro de las fronteras europeas como fuera de ellas. Pues cuando hablamos de megaproyectos, cuando hablamos de los materiales que se necesitan para esa transición energética, la Unión Europea ha estado muy activa en los 2 últimos años para, en esta pugna geopolítica, ¿no?, entre la Unión Europea, Estados Unidos, China, de impulsar, ¿no?, esos megaproyectos verdes, esos megaproyectos digitales que necesitan una abundante cantidad de materias, ¿no?, de las materias estas fundamentales más raras, pues a ver quién controla el territorio, quién explota esos recursos para poder asegurar el crecimiento de esos mercados para sus empresas, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues claro, generan políticas como ese reglamento de materias primas fundamentales que lo que te plantea es: se pueden calificar como proyectos estratégicos determinados proyectos de extracción, determinadas grandes minerías, por ejemplo, de litio. Y toda la oposición que ha habido en Cáceres para frenar la mina de litio, que está al lado de Cáceres, pero al lado, pues se puede desactivar, pueden mandar al carajo a toda la población que se ha opuesto, definir o calificar ese proyecto como un proyecto estratégico, como un proyecto de interés estratégico, y desarrollarlo, independientemente de los impactos ambientales y de la oposición de la población, dentro de las fronteras europeas. Y si eso es dentro de las fronteras europeas, con una cierta legislación un poquito más proteccionista, digamos, en el marco más ambiental o social, fuera de las fronteras europeas, con más razón. Y fuera de las fronteras europeas, además, bueno, ahora lo veremos, lo está haciendo a través de diferentes mecanismos, diferentes herramientas que está firmando la Unión Europea, ¿no? Luego veremos los mecanismos, pero por completar un poco esta explicación o esta parte, ¿no?, de ese capitalismo verde digital. ¿Cómo se ha materializado, ¿no? Tenemos ese marco político, que es el Pacto Verde Europeo, y unas ciertas directivas, pero ¿cómo se está llevando a cabo, ¿no? ¿Cómo se está operativizando, cómo se está poniendo en marcha? Pues uno de los mecanismos principales para la puesta en marcha de esta respuesta por parte de la Unión Europea ha sido Next Generation EU. Yo no sé si os suena esos fondos. Están muy presentes, son fondos europeos, presupuestaron como unos, en su momento, cuando los pusieron en marcha. Ahora digamos que al cambio de la moneda son un poco más, pero bueno, son en total unos 750.000 millones de euros dedicados a esa transición energética, o sea, esa expansión de grandes renovables y la digitalización. Y otro tipo de, pues eso, hidrógeno u otro tipo de herramientas o vías, ¿no?, que se está poniendo en marcha. Los Next Generation EU, al Estado español le correspondían el reparto de esos fondos a la Unión Europea, se hicieron en función de cómo fueron afectados los países por la pandemia del coronavirus, sus economías, de manera que a Italia y a España le corresponden mayor cantidad de esos fondos, ¿no? A España le corresponden 140.000 millones de euros, ¿no? La mitad más o menos, lo que llaman transferencias, subvenciones, y la mitad en préstamos, que todavía creo que no ha pedido. Los iban a pedir, pero todavía no los han pedido. Préstamos, es decir, más deuda. Pero las transferencias, nosotros también apuntamos en este punto que hay que tener cuidado con ellas, porque esos 750.000 millones de Next Generation no se han obtenido por un presupuesto que existía por parte de la Unión Europea, ni porque los estados hayan puesto ya todo ese dinero y de ahí van tirando. Ese presupuesto lo ha obtenido la Unión Europea en base a deuda. Ha generado 750.000 millones de euros de deuda que han comprado los mercados. Es decir, que cuando han dictaminado, que yo creo que es en 2027, quizás, 2027, empieza el pago de esa deuda. Claro, el planteamiento que tenía la Unión Europea era, pues todos los proyectos, los grandes proyectos que se han conseguido materializar con los fondos Next Generation, va a generar un crecimiento económico tan grande o suficientemente grande para pagar esa deuda sin hacer recortes sociales y económicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que el crecimiento económico no está siendo tan fuerte como el que preveían.
preveían crecimientos económicos del 5%, del 6%, del 4%, y no se está llegando a ese crecimiento económico. Y por las inestabilidades que tiene el sistema, difícilmente se puede llegar a ese crecimiento. Por lo tanto, cuando toque la hora de pagar a los acreedores, muy probablemente ese dinero salga o tenga que salir de ajuste estructural, ¿no? de recortes en las inversiones públicas. De hecho, una de las cosas que se quitaron durante la pandemia y también al hilo de la inflación por la guerra de Ucrania fue lo que llamaban el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y ese pacto lo que te hace es decirte a los estados: tú no puedes superar el 60% de endeudamiento y no puedes superar el 3% de déficit, no puedes superarlo. No sé, y si lo superas, pues ya viene la Comisión Europea a decirte qué medidas tienes que poner, muchas de recortes sociales o de privatizaciones o de mercantilizaciones, para poder llegar a esas cifras que te está diciendo la Unión Europea. Eso desapareció durante la pandemia porque, claro, los estados tuvieron que sostener la economía, porque una paralización total de la economía durante la pandemia, pues lo que hizo es pues una caída brutal de la economía, y para poder sostener la propia economía y las empresas, lo que hizo los estados, pues una inyección de dinero público extraordinaria, ¿no? No sé si todos los ERTEs que se pusieron en marcha, además hubo como compras de acciones de empresas, hubo también como compras de determinadas herramientas financieras de las empresas, un colchón económico que hizo el Estado español, que no sé si sabéis o os suena, que son avales. O sea, el Estado puso en marcha como cerca de unos 100.000 millones de euros en avales a las empresas, en avales de los préstamos que pedían las empresas, porque los bancos no querían darle los préstamos que estaban pidiendo por ese escenario de crisis que estábamos viviendo. Entonces, si el banco obtiene un aval del Estado que diga: si no te paga la empresa, te pago yo, pues evidentemente los bancos sí pusieron en marcha esos créditos, ¿no? Pues cerca de 100.000 millones son avales que ha puesto el Estado a los préstamos de las empresas. En algunas sí que ha sido útil como para sostener determinadas pymes, ¿no? La continuidad, la existencia de determinadas pymes, pero en otras pues ha beneficiado a grandes empresas que lo que hacen es: pues si no puedo pagar, pues que pague el Estado. Y de hecho deberían de haber empezado a pagar ya, o sea, deberían de haberse retirado ya esos avales, y no se han retirado porque está habiendo problemas de pago de las empresas. Y lo que dijo la exministra de Economía es que pues muy probablemente haya que ejecutar una parte importante de los avales, es decir, que el Estado vuelve a generar más deuda porque paga los préstamos que no pueden pagar las empresas. Entonces, todo esto es, como el Estado español ha ido sosteniendo esa economía, ¿no? Entonces, esto fue una parte del escenario económico que tenemos, y del que difícilmente se va a dar ese crecimiento económico, ¿no? que se supone que tiene que darse para pagar los Next Generation EU. Por eso, cuando se habla de la Unión Europea nos está dando dinero y el dinero pues está yendo tanto a las empresas como a las administraciones y no hay que dar nada a cambio, no es verdad. De hecho, las aportaciones del Estado español a la Unión Europea son crecientes, porque además esa es otra. Para poder desarrollar o para poder generar esa deuda por parte de la Unión Europea, los estados del norte, Bélgica, Alemania y demás, no les interesaba que hubiera un endeudamiento de la Unión Europea, porque les suponía un riesgo y no necesitaban tanto ese dinero como otros países del sur. Entonces, lo que dijeron estos países es: de acuerdo, se emite deuda de la Unión Europea, beneficia en una parte más importante a España e Italia, pero estos países, digamos, no devolvemos tanto dinero cuando haga falta devolverlo. Y a quien corresponde devolver ese dinero con más cantidad es quien más se está beneficiando, que son los países España o Italia. Es decir, que a España le tocará pagar más cuando toque, ¿no? Y de hecho ya está pagando más en los presupuestos, o sea, en lo que aporta a la Unión Europea. Y en ese escenario es realmente difícil generar esas tasas de crecimiento económico que teóricamente paguen esa deuda sin hacer recortes, ¿no? Entonces, pues un poco por ver ese escenario de esa cara que no se ve de los Next Generation, que se conocen en muchos proyectos, pero no
bueno, no se conoce esa otra cara, ¿no? Otra de los informes, de las investigaciones que estuvimos realizando fueron con organizaciones como el ODG u otras que también pues, intentamos ver esos proyectos de Next Generation EU desde una lógica de la economía feminista, a ver si, porque se vendían, los Next Generation se vendían como un programa de acciones, de inversiones que, bueno, pues que iban a fomentar esa transición energética, que iban a favorecer el freno de la crisis ecológica, que también había una parte que se dedicaba a la economía de cuidados, pues a la mejora, ¿no?, de las situaciones de igualdad. Y bueno, pues ese análisis de estos Next Generation, que la principal herramienta son unos grandes proyectos, los proyectos, ¿cómo es? Los PERTE, ¿no?, los proyectos estratégicos de transformación, proyectos económicos de transformación, ¿cómo es? Proyectos estratégicos de transformación, resiliencia y transformación, sí, PERTES. Son los que, digamos, concentran una mayor parte del presupuesto de los Next Generation. Mirando esos PERTES, el informe que hemos publicado y que, bueno, si luego os interesa, os digo por ahí un poco el título, bueno, pues lo que hemos visto es que, por citar algunos de lo que hemos visto que sostiene estos PERTES, es por un lado, pues que se siguen sosteniendo el mercado y las grandes empresas como los actores que van a ejecutar, que van a realizar esos proyectos, ¿no? No va la administración, el Estado, las comunidades no son los protagonistas de estos proyectos, son las grandes empresas. Luego es verdad que hay varias pymes o muchas pymes, pero subordinadas a la actividad de esas grandes empresas transnacionales, las privatizaciones, las grandes compañías, ¿no? También se ve cómo se basa, por ser esos grandes proyectos, en el caso de las energías o en el caso de las materias que se tienen que tomar para las digitalizaciones, que ya habéis visto, cómo se basa en el acaparamiento de materiales en otros territorios, ¿no?, fuera de las fronteras europeas, y con unas herramientas como los acuerdos de comercio e inversión o como los memorándums de entendimiento que está firmando la Unión Europea, se basa en una lógica de colonialismo total, no de cooperación para un beneficio mutuo de las poblaciones y los ecosistemas de los dos territorios. Son tratados y son memorándums que tienen un objetivo claro de acceder y controlar materias y energías de interés para la economía europea, independientemente de los impactos ambientales, sociales y de los derechos humanos que generen en esos otros territorios. Entonces, se ve que están basados en el colonialismo. Como digo, ¿no?, supone como un rescate a las grandes empresas porque hay una inyección muy fuerte de presupuesto. Se basa en un tecnooptimismo, ¿no? No se plantea, o sea, esa transición energética con el hidrógeno, con las grandes renovables, con las grandes infraestructuras, que piensan que solo por cambiar, digamos, el surtidor y no cuestionar el crecimiento económico se va a solucionar, cuando realmente el problema es el crecimiento económico. Entonces se basan en el tecnooptimismo, que sirve para mantener, digamos, los beneficios de las empresas transnacionales, pero no para abordar las crisis que tenemos. Igual relacionado con el colonialismo, pues bueno, extractivismo, se favorece el extractivismo y el acaparamiento. Y en todo este desarrollo de los Next Generation y de los PERTE hay bastante opacidad de cómo se están desarrollando, de cómo se están poniendo en marcha, de qué empresas están beneficiándose, no se sabe. Y también plantean que una vez que se expresa ese tipo de grandes proyectos es que se ve que no hay ni maquillaje verde ni lila, ¿no? O sea que hay pues una clara intención de negocio. Esto sería vamos a ver por aquí. Eso. Este sería un poco las características que ven en los PERTE, en esas herramientas, ¿no?, que concentran más fondos de Next Generation EU, ¿no? Pero aún así se mantenía ese discurso verde, sobre todo antes de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero llega la invasión de Rusia a Ucrania y, claro, en eso se pone en solfa el acceso a una energía como es el gas o el petróleo, ¿no?, que suministraba en una parte importante Rusia a la Unión Europea. Entonces se va reposicionando ese discurso de capitalismo verde y digital y
Y lo que empieza a primar, lo que se empieza a poner como prioritario, no es tanto la transición energética, sino la seguridad energética, ¿no? Cambia nuestro objetivo es esa transición hacia las energías renovables hay que garantizar el acceso a las energías de la Unión Europea. Por un lado, por supuesto, fomentando esa expansión fuerte de grandes renovables que sostengan esos consumos, pero por otro lado, garantizando el gas y el petróleo que nos ha dejado de llegar por Rusia. Es decir, es un poquito contradictorio, ¿no? De hecho, la situación es muy contradictoria, ¿no? Para poder sostener ese gas, lo que se ha hecho ha sido seguir o impulsar la importación de gas de Estados Unidos. Una parte del gas ruso se ha cambiado por el gas de Estados Unidos obtenido por fracking, que no sé si sabéis cómo es esa técnica. Muy mala. Exacto. Así, en 2 palabras. Pues el gas obtenido por Estados Unidos a través de fracking es lo que meten en los buques que viene hacia la Unión Europea, ¿no? O, por ejemplo, estuvimos viendo qué es lo que importamos de América Latina y vuelve otra vez a importarse unas grandes cantidades de petróleo de Brasil. La Unión Europea está, y en concreto el Estado español, está importando unas grandes cantidades de petróleo de Brasil. Entonces, por un lado, fuerte expansión de renovables y un consumo que no decrece de combustibles fósiles, ¿no? O sea, claro, y hay una cierta contradicción, ¿no? Estás diciendo que estás luchando contra el cambio climático, pero le estás dando al gas y al petróleo de una manera importante. Y por no decir que en su momento también se reactivaron determinadas centrales térmicas de carbón, ¿no? Que digamos que con el cambio climático no se termina de llevar. Entonces, bueno, pues ahí se empieza a agrietar un poco ese discurso verde de la Unión Europea, ¿no? Como que empieza a cuestionarse esa credibilidad, ¿no? Del trabajo en lucha por el clima de la Unión Europea, ¿no? Y por último, también empieza también con la guerra de Ucrania y digamos con la evolución, ¿no? Que ha tenido la guerra de Ucrania, más la necesidad, como decía antes, de asegurarse que en ese contexto geopolítico accedo a los materiales que me son fundamentales para mi economía verde digital, pues en ese contexto empiezo a poner sobre la mesa y ir priorizando entre las políticas la parte militar, que es lo que hemos dicho, ¿no? Primero por el tema, ¿no? Como con la guerra en territorio europeo, con la guerra en Ucrania, pues un incremento de la inversión en armas y en ejércitos. De hecho, fue aquí la cumbre de la OTAN el año pasado, no, el anterior, y ya a partir de esa cumbre de la OTAN hubo un compromiso de la Unión Europea de un incremento de los presupuestos de los países hacia la OTAN y hacia la producción de armas. Y bueno, los últimos, en esta misma semana creo que ha sido, o en las semanas pasadas, pronunciamientos por parte de la Comisión Europea, bueno, de la presidenta de la Comisión Europea, que se está ultimando el documento estratégico, el plan estratégico de defensa de la Unión Europea, y ellos lo han dicho muy claro, y es que se tiene que incrementar muchísimo más la inversión en defensa y en armas, por supuesto de las empresas europeas de armas. O sea, hay un marco de militarización extraordinario. O sea, ha servido hard. El marco actual, bueno, no sé si habéis leído a Naomi Klein con la doctrina del shock, pues esto es un marco, un contexto de doctrina del shock en el cual se están planteando políticas que en otros momentos serían implanteables. Este planteamiento de decir absolutamente prioritario todo lo que es relacionado con la defensa, con el ejército, con la militarización, con las fronteras, se justifica por esta situación de excepcionalidad y estamos viendo, pues eso, cómo se está priorizando sobre cualquier otra política, ¿no? Y bueno, de hecho han planteado, por supuesto, muchos más fondos europeos hacia esa militarización y defensa que salgan del Banco Europeo de Inversiones, pero también han planteado que salga de los fondos Next Generation. O sea, que parte de los fondos Next Generation no se destine ni al mercado verde y digital, sino que se destine al mercado militar, ¿no? Eso, ya hubo una modificación de los Next Generation cuando empezó todo lo relacionado con la guerra en Ucrania, con una política que se llama Repower EU, que no sé si lo sabéis, bueno, es
una de las políticas de la Unión Europea que dijo todos los fondos Next Generation tienen que incorporar una nueva política que se llama REPowerEU, que lo que hace es lo que he hablado antes, priorizar la seguridad energética. Es decir, si antes estaba mal visto la inversión o los proyectos relacionados con el gas hidrocarburo, ahora no. Ahora se puede invertir en gas, ¿no? Porque hace falta seguridad energética. Esto es lo que hizo. O todas las precauciones ambientales, que eso también es con otra, ambientales y de control público sobre grandes proyectos que podía haber, ¿no? Con un concepto que había en los fondos Next Generation EU de no hacer un daño significativo, bueno, es como un concepto que tenían que cumplir los fondos Next Generation, pues con el REPowerEU dijo, si es un proyecto estratégico no se aplica ese principio. Se puede y se agilizan los plazos, se reduce la consulta pública, si genera un cierto impacto pero es un proyecto estratégico no pasa nada. Este fue el primer cambio con REPowerEU. Y ahora lo que plantean es directamente parte de los fondos que se destinen a militarización, a defensa, ¿no? Que es como la antítesis de lo que vienen siendo los derechos humanos y desde luego también de enfrentar la crisis ecológica. Pues todo lo que es la producción militar genera un impacto ambiental tremendo y un avance hacia el cambio climático también tremendo, ¿no? Entonces, han ido modificando esa política pues en función, o sea, claro, se ve tan claro que era un relato de venta, pues porque primero lo modificaron con la guerra en Ucrania para decir seguridad energética y después lo han modificado con este marco de militarización para decir defensa. O sea, ¿pero qué política ambiental me estás hablando? Es una política de negocio y de los intereses de pues, grandes capitales europeos, ¿no? Entonces, esta sería las políticas, ¿no? que se están llevando a cabo. Entonces, sí que por ir terminando, que ya me queda poquito tiempo, quería apuntar alguna cuestión relacionada pues, con esos acuerdos de comercio e inversión que he hablado antes, que son las herramientas para ese control de los territorios para acceder a esas materias, ¿no? Los últimos que se han firmado y que se han firmado con un interés muy claro es el acuerdo con Chile, muy interesado con todo el tema del litio en el norte del Chile, y están intentándolo, pero ahora ha quedado bloqueado con Mercosur, y con Mercosur porque está Brasil, que también tiene niobio, que es otro de los materiales pues que son de difícil acceso y que son importantes, pero también Bolivia se ha incorporado a Mercosur, es decir, Bolivia con todo lo que supone de litio. Chile, se me olvidaba, el cobre también, es un productor del cobre y abastecedor de la Unión Europea de cobre, ¿no? Entonces no se hace esos acuerdos para mejorar las economías de los países, sino que tiene un objetivo muy claro, dicho por la propia Unión Europea. Queremos firmar acuerdos para acceder al cobre y al litio de Chile. Punto. O sea, que es que allá ni hay ni maquillaje, o sea, directo. Y memorandos de entendimiento para poder acceder a esos materiales, ¿no? Lo que vemos con los acuerdos de comercio e inversión es que, además los últimos, están generando pues, toda una serie de leyes, son miles de leyes que blindan la actividad, los negocios de las empresas transnacionales en esos acuerdos, ¿no? Todo tipo de cláusulas que protegen las economías y no es normal que lo hagan porque cada vez más se está promoviendo que esos acuerdos sean coescritos con las empresas transnacionales. O sea, en el propio, por ejemplo, en el CETA, que es el acuerdo con Canadá, existe un órgano, es un comité mixto, donde participa tanto la Unión Europea como las empresas transnacionales, donde van revisando cómo se está desarrollando ese acuerdo comercial y pueden modificar leyes dentro, tanto las empresas como el Estado. O sea, si ya en general las empresas transnacionales modifican leyes a partir del lobby, pues ya directamente generan órganos conjuntos, ¿no? Entonces, eso también como un paso. En cambio, ¿qué vemos? Así como para terminar, ¿cómo vemos que se está planteando el respeto a los derechos humanos? O sea, en la actividad de las empresas transnacionales y de las políticas europeas de acceso a determinados materiales en otros países o dentro de los territorios europeos, ¿qué está pasando con los derechos humanos? Hay un derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo se hace cumplir a las empresas esos derechos? ¿Qué mecanismos existen? Por lo que estamos viendo es que hay una tremenda asimetría normativa entre los intereses de las empresas transnacionales que se blindan con esos acuerdos de comercio e inversión y esos memorándum
y cómo los derechos humanos no tienen mecanismos de cumplimiento, ¿no? O sea, hay unos mecanismos, unas herramientas internacionales que son esos tratados. Los tratados, por cierto, tienen tribunales de arbitraje, que si una empresa transnacional ve que un Estado amenaza sus intereses, puede denunciar al Estado, a ese tribunal de arbitraje. Pero ¿qué tienen los derechos humanos? Los derechos humanos se territorializan en cada uno de los países, que tendrán dentro de su normativa contemplado las leyes de derechos humanos, pero que son leyes que han sido cada vez más deterioradas para favorecer la inversión extranjera. O sea, hay cada vez menos leyes de protección ambiental, de protección social, de protección fiscal, porque claro, todo ese tipo de leyes las empresas transnacionales los ven como, bueno, problemáticas para poder invertir porque generan gastos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hay una tremenda asimetría porque no existen leyes internacionales que obliguen a las empresas transnacionales a cumplir con los derechos humanos, porque los marcos normativos de los países pues están cada vez más deteriorados y no existe una instancia donde se pueda denunciar, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que nosotras también queremos ponerle atención bueno, cómo se está produciendo esa asimetría normativa cada vez mayor y qué hacemos para poder, como mínimo, generar los mecanismos de control de las empresas, de los actores europeos, para que como mínimo no violen derechos humanos, no cometan ecocidios como Repsol en Perú, como mínimo, ¿no? Entonces, o como, por cierto, CAF en Palestina, ¿no? Que está construyendo un tranvía en territorio ocupado. Bueno, pues, ¿cómo hacemos para controlar esto, ¿no? Repsol hace, ¿será qué? 4 años ya, o 5. Tuvo un vertido de la refinería que tiene en Perú, refinería La Pampilla. Desde el inicio Repsol intentó maquillar el derrame como, bueno, son 2 barriles de petróleo, pero contaminó toda la costa, y una costa en la que había una población pesquera importante, que de ahí obtenía sus ingresos, o sea que eliminó la fuente de ingresos, aparte de, evidentemente, destrozar el ecosistema, de una población pesquera. Y Perú, pues bueno, ha ido, pues por las denuncias de los pescadores, ha ido llevando pues procesos judiciales para responsabilizar a la empresa, pero se está encontrando con muchas barreras y hemos intentado, creíamos que lo suyo sería que los pescadores peruanos también pudieran denunciar a la empresa Repsol, donde tiene su sede social, que es aquí, y es una cuestión imposible. Imposible. Y no se está haciendo responsable Repsol de ese ecocidio, o sea, de la destrucción del ecosistema costero de esa parte de Perú y de su responsabilidad con la pérdida de los ingresos de supervivencia de una población pesquera. Y es imposible. Es imposible. Y de hecho, una de las cuestiones es que la refinería de La Pampilla tuvo un apoyo público, un crédito público por una institución pública, y fuimos con 2 o 3 pescadores a la Secretaría de Estado de Comercio, que es quien emite esos apoyos públicos, y le dijimos, es necesario una herramienta de responsabilización de la empresa y del Estado por apoyar con dinero público una instalación que ha tenido un vertido que ha generado un ecocidio, y era darse cabezazos contra una pared. No hay responsabilidad, no hay responsabilidad. Cuando tú sabes que has financiado con dinero público ese tipo de infraestructuras, ¿no? O sea, es una situación... Entonces, claro, ostras, Repsol tiene, cuando considera que amenazan sus intereses, puede denunciar en los tribunales del país, puede denunciar en el tribunal donde tiene su sede, no sé qué, puede denunciar al CIA, de un tribunal internacional, para proteger sus inversiones, y los pescadores y pescadoras, ¿dónde pueden denunciar? Denuncian en Perú, les cortan o les bloquean esa vía judicial para poder ser restituidos de alguna manera, y es que no pueden acceder a un sistema de justicia internacional como corresponde a una empresa transnacional para pedir cuentas de lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones de asimetría. Y, por último, lo de la directiva es... bueno, como la multiplicación de los impactos de las empresas transnacionales, ¿no? de todo esto que hemos dicho, de megaproyectos, de extractivismo, de grandes infraestructuras, que no ha reducido, sino que se ha incrementado, es tan evidente, y es tan evidente que no existen mecanismos de control que mínimamente limiten ese deterioro ambiental o deterioro social o violación de derechos humanos, pues sí que ha habido un movimiento, bueno, más o menos importante, más o menos,
pues bueno, de reclamación, de un control de las empresas transnacionales y de que existan medidas internacionales que supongan un control, y más con la normativa que está viendo de favorecer todo este tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, en Naciones Unidas hay un proceso que luego, si queréis, comentamos. En la Unión Europea salió la Directiva de Diligencia Debida. A nosotros no nos gusta nada esa... Diligencia debida. Sí, sí, sí. Ese concepto que se inventó la Unión Europea como para decir que sí que estaba poniendo en marcha una norma para el control de las empresas transnacionales en derechos humanos, a nosotros no nos gusta nada ese concepto de diligencia debida. Diligencia debida quiere decir más o menos que debida diligencia, las empresas tienen que aplicar la debida diligencia en su actividad y para eso tienen que elaborar una serie de planes de riesgo de su cadena de valor, es decir, donde consideran que sus filiales, proveedores, contratistas, la empresa matriz, donde se pueden producir impactos socioambientales, donde se pueden producir derechos humanos, identificar dónde y poner las medidas necesarias para evitarlo o responsabilizarse en el caso de que. Pero la cuestión es que es un plan que hacen las propias empresas. Entonces, y no obligan a un contenido concreto, sugieren que pueden utilizar determinadas guías de la OCDE. Pero no hay un objetivo, no hay control público. La empresa presenta su plan. ¿Quién controla que ese plan está bien hecho, que se cumple? No existe un control público sobre eso, ¿no? Entonces, si se produce la violación de derechos humanos o una catástrofe en algún sitio y dices, bueno, pues vamos a utilizar la diligencia debida para responsabilizar a la empresa que ha cometido eso, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ¿hubiera sido posible responsabilizar a Repsol por el ecocidio en Perú a través de la directiva de diligencia debida? No, porque Repsol tiene unos informes de responsabilidad social corporativa que teóricamente ya te dicen, mira, pues aquí puede haber una probabilidad, pero esto lo hemos hecho así, esto lo hemos hecho así, tenemos este plan. Entonces, claro, sobre el papel sí que tienen todas las medidas puestas para intentar evitar eso, ¿no? Entonces, claro, ¿quién demuestra que en la práctica no se está cumpliendo? Pues no hubiera sido posible. Por eso para nosotras, además las sanciones, o sea, no vemos que ese mecanismo, que ni siquiera las sanciones se pueden utilizar, no hay una vía como para que, bueno, para que los pescadores y pescadoras pudieran denunciar a Repsol aquí, eso no lo contempla, ¿no? O sea, para nosotras es fundamental que exista una norma internacional de obligaciones directas de las empresas transnacionales. Si Repsol ha cometido esto, una filial de Repsol en Perú, es responsable, punto, ya está. Entonces, esto no se produce en la directiva, pero es que es más, aún más, y es esa directiva que para nosotras era ineficiente, floja, las empresas transnacionales la aplaudían, pero bueno, algunas organizaciones lo veían como un primer paso, pues ni siquiera sale. En el contexto de militarización que tiene la Unión Europea, esa directiva que parecía que podía salir, que para nosotros era absolutamente insuficiente, y más cuestión de imagen que otra cosa, y que las empresas decían para adelante, pues ni siquiera sale. Alemania y Francia, de momento han bloqueado que siquiera se apruebe esa directiva. O sea que ese es el marco en el que tenemos a la hora de, ostras, ¿no? ¿Cómo está la situación? Que ni siquiera una herramienta que podía servir para alguna cosilla, pero insuficiente, es que ni siquiera se aprueba. Entonces, esto es lo que pasó la semana pasada con la directiva. Muy bien, Prometiste y prometí encender esta candela con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero.